Bueno, esperen que hay alguien que entró. Bueno, me comentan cómo se ve y demás. Ahí lo he puesto en pantalla completa. Se ve bien, profe. Ok. Bueno, la idea, a ver, no es para ponerlo en compromiso de consultar, digo sí, pero es la última instancia en la que vamos a ver en cada situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cultivos, o sea, todo el cultivo de la vid y no vamos a continuar, después no vamos a repetir esto en ningún otro lado, ¿sí? O sea que es la última instancia. Así que creo que debería ser más que las otras clases, mucho más de consulta de ustedes, ¿no? Porque ya estamos en cada situación que paren y demás. ¿Ok? Bueno. Esto es una presentación que armó hace ya 3 o 4 años el titular anterior de la cátedra. Armó para una capacitación de la región, de las malezas en el cultivo de vid, maleza y herbicida. Y bueno, me parece muy completa. A pesar de que repite, como les digo, temas que ya hemos visto, pero bueno, me parece que está bueno en lo que todavía no vemos, que yo voy a apagar la cámara por una cuestión de internet. A ver si está apagada. No, la voy a apagar. Bien. La definición de Rogilembi de maleza, que es una planta persistente, competitiva, perniciosa y que interfiere en las actividades humanas con resultados indeseables. ¿Bien? Habla acá de la habilidad competitiva, de persistencia. Todas estas cuestiones las habíamos visto en la clase de maleza. Bien. Vamos directamente a las cuestiones que están acá abajo, a los ítems de abajo, que es el resultado final de todo esto. El resultado de la presencia de las malezas en cualquier cultivo, y en el caso de la vid, es la pérdida de la actividad y calidad de la producción, interferencia con operaciones, principalmente la cosecha, que en este caso es muy importante llegar sin malezas a cosecha. Hay un gasto de energía para controlarlo. Lógicamente, la presencia de estas y todo lo que tiene que ver con el combate de las mismas tiene un impacto fuerte en el aumento de los costos. ¿Bien? No, obviamente la rotación se ve limitada por la presencia de malezas. Y bueno, hay algunas cuestiones anexas como puede ser causas de alergia, intoxicación de animales, y demás. Hay algunas malezas que desde el punto de vista de las labores clásicas, como principalmente es cosecha, no permiten la cosecha, no por una cuestión de espacio físico, sino por una molestia del cosechador. Digamos. Muchos tipos de malezas donde el cosechador no quiere cosechar, en el caso de una maleza en vid, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas situaciones. Díganme ustedes qué maleza ven ahí. A ver, vamos haciéndolo más interactivo. Lo escucho. No sé si estoy solo. Se ve ¿Cañota? Guadelia. ¿Guadelia? La hipodermia púrpura. Hipomoea, perfecto. Bueno, para las malezas ahí lo que intenta mostrar un poquito es la interferencia con la cosecha, como pueden ver acá, como pueden ver esto es impresionante, digamos, y lo que genera una elevada población, ¿no? Este cultivo en particular, las imágenes ustedes las tienen bastante como internalizadas, porque ya es algo muy común en vid. La mayoría conoce el cultivo, alguna vez ha visto, y ha visto situaciones así. Bueno,
Acá tenemos las malezas, las principales por ahí anuales que tenemos en un cultivo. Acá hay una cuestión vinculada al cenizo, que es una maleza que tiene una capacidad de crecimiento en porte muy elevado. En este caso se puede ver cómo sobrepasa el cultivo de la vid. Es una maleza complicada, más que sea anual, es una maleza que interfiere mucho en el cultivo. Tenemos algunas situaciones particulares en el caso de un barbecho a campo, digamos, un estaquero que es parte de un vivero. O sea, la reproducción de la planta de vid, la estaca se coloca a raíz de nuda, se planta acá en una hilera, digamos, y se mantiene así durante 2 años, 2 temporadas, y acá podemos ver la interferencia de maleza, lógicamente, un cultivo con poco desarrollo, cómo las malezas compiten con ellas, tienen todo el tipo de maleza. Hoy en día esto prácticamente los viveristas lo hacen con mulching, ¿no? Para evitar este problema, que es muy complicado. Bueno, más fotos de típicas infectaciones de malezas en los cultivos de vid. Acá tenemos Wedelia en una conducción tipo viña. Acá pareciera un poco de, si mal no veo, cenizo, algo de verdolaga. No me deja ver bien la foto. Bueno, acá típico de cañota. Bueno, escenarios habituales en malezas. Acá tenemos un poco de suspiro, un poco mucho, les diría. Esta es otra conducción en viña, una alta infectación de suspiro, camperral. Otras malezas no tan comunes, como puede ser la caña de Castilla. Bueno, imágenes típicas de contaminación de maleza en parral. Acá hay un poco de Wedelia también nuevamente. Bien, como les decía, vamos a ir pasando todo esto que es repetir, ¿no? Que habla de, por ejemplo, multiplicación vegetativa, cuáles eran los órganos de reproducción vegetativa. Habla un poquito de la descripción de cada una de las malezas, que ya la hemos visto. Me detengo en las fotos, esta interesante, porque a pesar de la maleza, la pregunta sería, ¿qué condición importante tiene la maleza para crecer en esa situación? Eso es una pregunta, que por ahí en otras situaciones de otro tipo de lote, hablando de vid, no tendrían. ¿Qué ventaja le ven a la maleza ahí para su crecimiento respecto a la vid? Hay un factor que tiene la maleza ahí y que en otras situaciones no lo tiene. ¿Puede ser espacio? Sí, pero el espacio es el mismo en todos lados. No sé si se entiende. Y las plantas no son tan vigorosas, no tienen mucho espacio o sea, entra mucha luz. Exactamente, la luz. El factor que está en abundancia y que es clave para el desarrollo de la maleza es la luz. ¿Bien? Y todo tiene que ver con todo, digamos. La competencia de la maleza, o sea, hay ingreso de luz por X motivos, pueden ser productivos y demás, y la maleza empieza a competir, empieza a desarrollarse, y empieza a inclinar la balanza, porque a medida que van pasando los años, si acá no se hace nada, la maleza le compite a la vid y cada vez el desarrollo vegetativo es menor. Bien, teniendo en cuenta que es una maleza perenne. ¿Se entiende? O sea, el factor que acá predomina y que es una ventaja competitiva para la maleza es la luz. Bueno, descripción de sorgo de Alepo, lo vamos a pasar. Descripción de Cyperus rotundus, también lo vamos a pasar. Se supone que lo conocen, correhuela. Bien, y vamos a empezar con lo que es el manejo integrado de malezas en vid, ¿no? Que tiene todas estas etapas, que es monitoreo, elección del sitio, rotación, control cultural, control físico y por último control químico. Siempre lo marco que es la última opción.
Vamos a ir leyendo un poquito de las medidas preventivas y las vamos a ir discutiendo en el caso de que sea necesario. Bueno, acá primero veamos la foto. Hay un suelo totalmente colonizado por Wedelia glauca, ¿bien? Por chiquillo, que era amarillo, en un espaldero que se supone que se va a implantar. Esto es totalmente inviable, ¿no? Totalmente inviable. Lo conveniente acá es no plantar. Bien, o no haber hecho esta estructura, sino haber controlado maleza y después pensar en hacer la estructura. Pero bueno. ¿Cuáles serían algunas medidas preventivas vinculadas a disminuir el grado de afectación que nos generan las malezas en el cultivo? En primer lugar, es muy común el tema de los abonos verdes, cada vez más, como buena práctica de mejorar el suelo y de competir con las malezas, pero hay verdeos que son semillas de calidades procedencia bastante dudosa, donde seguramente tengan semillas de malezas. Entonces, no sembrar este tipo de verdeos. Tratar de no enterrar semillas. Esto hace referencia a más que no enterrar semillas, no llegar a floración, ¿no? Esperen que voy a agregar aquí. No llegar a floración para que nos permita no enterrar semillas, ¿bien? Entonces, a eso se refiere con no enterrar semillas. No permitir que la maleza se reproduzca, actuar antes de floración, esto sería lo mismo. Eliminar manchones aislados. Es muy común que tengamos malezas perennes en rodales, en vid. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer el mismo tipo de control en todos los lotes o en todas las partes del lote, ¿no? Sino que podemos hacer un desmembramiento de la situación en función de estos manchones. Bueno, evitar alimentar al ganado por el tema de la propagación de las semillas de las malezas, ¿no? O tratar de alimentarlo antes de que lleguen en floración, también sería lo más oportuno. Limpiar los implementos, esto es algo que normalmente no se hace. Realmente me toca estar en la parte privada y realmente es una técnica que en ningún tipo de cultivos se hace la limpieza de los implementos. Y más aún, sobre todo en lo que es cosecha. En vid, bueno, no es tan importante porque hoy no hay tanto implemento de cosecha y es difícil en vid una cosechadora que te lleve semilla de maleza. No digo que sea imposible porque las vendimiadoras te pueden enganchar algo, ¿no? Pero hay otro tipo de cultivo que es más grave. Y también dentro de limpiar los implementos, tratar de irse a trabajar, por ejemplo, con todo lo que es de labranza, en última instancia el lote más enmalezado o que tenga más posibilidad de contaminación de semilla, dejarlo para el final, ¿no? Eliminar las malezas en áreas que no son cultivadas, es muy típico, por ejemplo, en las acequias, en los callejones, en las orillas de los alambrados, que por ahí uno no le da mucho interés, pero bueno, es un foco infeccioso de semillas. Imagínense, malezas en las orillas de las acequias que están permanentemente semillando, en un riego, me imagino, del tipo tradicional por inundación. Bueno, es una retroalimentación de semilla permanente. Y preparar el lote o terreno a plantar en la temporada anterior. Por ejemplo, lo que no hizo esta gente en la foto, ¿no? Acá, ¿qué les parece que se debería haber hecho en esta situación, digamos? ¿Cómo deberían haber sido los pasos correctos en la foto? Lo escucho. ¿Nadie se anima? Y primero de sacar la mante
los palos. Se cortó un poquito, pero antes de colocar la estructura, me decís qué es lo que hay que hacer antes de colocar la estructura. Tratar la tierra, mover la tierra, sacar las malezas. ¿Y cómo? Porque yo me dedico a la contabilidad, no tengo ni idea. Es más, no sé arrancó un tractor. Paso un implemento, profe. Para mí el primer paso debería ser regar el terreno antes de que se haga cualquier labranza, digamos. Y si sale alguna maleza, ver cuál es y en base a eso agregar un herbicida. Bien, vamos un poquito más encaminados. Es correcto que lo que primero se debería hacer es regar, porque ahora me pongo en el papel de docente. Ustedes no saben, yo les estoy mostrando esta foto, pero tampoco saben ustedes cómo estaba antes, si estaba un terreno baldío, sin nada, si realmente había otro cultivo y demás. Pero suponiendo que era un terreno sin nada, abandonado, es lo que dice su compañera, ¿no? Hay que llegar. ¿Para qué? Para hacer emerger la maleza, la que no conocemos que está disponible, y recién ahí ver la técnica de control que aplico, ¿bien? Que en el caso de Chiquilla seguramente no queda otra opción por su sistema de propagación en profundidad que usar un herbicida sistémico sensible a la maleza, ¿no? Un poquito esa era la idea, que todos han ido encaminados, pero bueno, lo ideal es llegar y las preguntas no van a quedar ahí cuando sea un examen, por ejemplo. La idea es que digan de qué manera, bien, si han tenido maquinaria, por lo menos que me digan básico, decir, paso tal implemento, abordo, riego, tantos días empiezan a emerger las malezas, bien, que tengan una noción básico de cuáles son los tiempos y la secuencia, bien. Que si hay dudas me dicen y lo vemos. Ok, sí. Y hablando de eso mismo que acaba de decir usted, más o menos, ¿cuántos días después del riego irán a emerger las malezas, en caso de que sea un terreno baldío? Depende de la época en la que estemos. Les pongo ejemplos. ¿En qué época convendría llegar? Les hago una pregunta a ustedes. Hemos recibido el terreno ahora. ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Miren que en un par de añitos están en la calle. Me los voy a cruzar. Bueno, a ver, no tiene mucha Y antes lógica. de, Sí, te escucho. y no porque o no. Ah, Yo te he escuchado muy cortado, no sé el resto. Te estoy escuchando tenemos muy que cortado. ver. No sé si soy yo, pero la escuché muy cortada, no entendí nada. De última, si querés. Se corta. Bueno, de última, ponerlo en el chat. Si tenés alguna idea, ponerlo en el chat. El que tenga mal internet lo puede poner en el chat. A ver, ¿qué necesitamos para que las malezas, además de agua, además de agua, ¿qué necesitamos para que tengan crecimiento? Temperatura, luz. Temperatura, bien, temperatura y luz. ¿A partir de qué mes del año vamos a tener temperaturas lógicas para crecimiento de maleza? ¿Septiembre? Sí, octubre, septiembre. Septiembre, octubre, perfecto, lo tomamos, septiembre, octubre. Yo le diría que a partir de agosto, para que vayan un poquito aprendiendo de las cuestiones reales, a partir de agosto ya puede empezar a ver algo, ¿eh? Agosto, septiembre les diría. Bien, ¿y tiene sentido llegar ahora o no? Y no, es desperdicio de agua. O sea, no tiene sentido si no... Bueno, la respuesta es no y sí. ¿Por qué no y sí? Porque el agua no la vamos a perder. Con la poca pérdida de evaporación del momento que estamos, empieza el invierno, tenemos temperaturas muy bajas, poca insolación y demás, que hagamos un perfil de humedad en el suelo
va a ser positivo, vamos a ganar tiempo y no necesariamente estamos perdiendo el agua, ¿se entiende? O sea, el agua va a estar en un suelo muy seco, como normalmente nos podemos encontrar, va a estar ya cumpliendo su efecto de llenar el perfil. Y cuando empiecen las temperaturas, ese lote, bien, ya va a tener perfil para que las malezas empiecen a germinar, ¿se entiende? Para ir ganando tiempo no estaría mal llegar desde ahora. Pero en la teoría, en la práctica yo termino haciendo eso para ganar por una cuestión de tiempo y de imprevisto. Empiezo a preparar los lotes ya y a regarlos, porque la maleza con el perfil de humedad que carga ahora va a germinar, ¿ok? Pero bueno, en la teoría también no estaría mal empezar en agosto o septiembre a regar, ¿ok? Y ahí vamos a tener las condiciones ideales para que salgan las malezas, humedad y temperatura. ¿Quedó más o menos claro? Y de ahí en más, en función de lo que salga, vamos a ver qué decisión tomamos, ¿no? Bien. Saldado un poquito eso, vamos a control físico. Bueno, otro tipo de controles son los físicos. Uno de los históricos y comunes y hasta el día de hoy utilizados es el desmalezado manual. Normalmente en BID no es común el desmalezado manual, excepto algunas situaciones puntuales de suspiro, que con algún implemento en particular, como puede ser una hinchona, un implemento medio antiguo, pero hasta el día de hoy normalmente se utiliza ese tipo de implementos. Y en algunos cuarteles tradicionales todavía se hace el destronque, que se llama, o destroncar, que es con una anchada o zapa, que es lo mismo, limpiar la base de la planta, ¿no? Son controles históricos que se han hecho, ¿no? Pero bueno, obviamente en planteos de escala no se pueden hacer. Hoy no se puede hacer. Uso de mulching es una situación que yo la dejaría solamente supeditada a lo que es vivero, como veíamos en las fotos anteriores, y control mecánico. Hay cultivos donde hablar de control mecánico es poco posible por el tipo de cultivo, ya lo vamos a ir viendo, y hay otros cultivos que el control mecánico es súper importante, como por ejemplo en la vid y en los frutales. El control mecánico pasa a ser una herramienta súper importante. Tiene sus ventajas y sus desventajas, y las vamos a ver. Como dice acá, se lleva a cabo también con las labores de preparación de suelo en el momento de implantación, o en casos especiales dirigido a controlar maleza. Y yo pondría acá o para preparación de riegos tradicionales. Es muy típico en la zona, los productores que todavía no tienen goteo en vid, que se haga una preparación del riego, abordar, generar regueras y demás, y de paso uno está controlando maleza. Bueno, es cortar o separar la maleza del suelo. Todos creo que alguna vez han visto pasar, aunque sea una foto, un arado de disco en un cuartel de vid o algún implemento de labranza mecánica en vid, me imagino. ¿Cuáles son las ventajas? No contaminamos, yo lo pongo entre comillas a esto, porque hay que considerar la emisión de los gases del tractor. ¿Por qué no? Digamos, si nos vamos a poner en el detalle puntual, estamos contaminando. O sea, estamos usando un vehículo para controlar maleza y que tiene su parte de contaminación. Afloja el suelo, lo cual en cierta manera es importante en vid. Y no tenemos riesgo de afectar al cultivo vecino con una deriva. Eso es así. Desventaja. No tiene efecto residual, o sea, cuando la maleza vuelva a tener sus condiciones, inmediatamente viene la germinación y vuelve a salir. No elimina bien las malezas sobre el suelo, eso es tal cual, porque el corte de los implementos mecánicos no es perfecto y no podemos llegar hasta la zona muy cercana al cuello de la planta. Bien. Y más aún, si yo tengo goteo, es muy peligroso acercarse mucho con las labranzas mecánicas a la manguera que tengo depositada en la línea central de la planta, ¿no?
No se puede usar con suelo húmedo. Otra cosa que es cierto, necesito llegar a un nivel de humedad para poder hacerlo. O sea, hay situaciones donde han habido lluvias y no puedo ingresar a pasar un implemento mecánico, donde sí puedo ingresar con una mochila con un herbicida, por ejemplo. Poco efectivo con malezas perennes, prácticamente un control en muy corto tiempo, ¿no? Porque inmediatamente vuelven a brotar. Puede provocar compactación, estoy pasando con un implemento por todas las líneas, un implemento pesado, me puede erosionar y hay un gasto energético, ¿no? Bien, dudas, consulta, control físico, me lo van diciéndolo porque vamos a ir pasando todos los controles. Ok, control cultural. ¿Qué tiene el control cultural? Es todo lo que tenga que ver con la relación que tiene el cultivo con la maleza. Los controles culturales, ventajas. No me afectan el ambiente siempre y cuando se hagan de manera adecuada. Favorecen la conservación del recurso natural. Y como desventaja, no es suficiente como método de control. ¿Ok? Bien. ¿Qué incluye este control cultural? Barbechos de suelo por lo menos un año previo a la implantación. Esto quiere decir, barbecho es dejar el suelo desnudo y regar. O sea, este primer control cultural es lo que hablábamos anteriormente, que todos por ahí discutíamos y poníamos nuestra opinión de regar, en qué momento y demás, que un poco intenté explicar, es esto. Bien, barbecho de suelo por lo menos un año previo a la implantación. Preparación temprana del suelo, controlar las primeras malezas en emerger. Esto un poquito también es lo que hablábamos, de irnos a los primeros momentos, siempre y cuando el proyecto haya iniciado a tiempo, ¿no? Si yo el proyecto lo agarro en octubre, noviembre, recién recibo los lotes y demás, no está mal empezar a regar y todo en diciembre, enero y controlar maleza. O sea, todavía hay condiciones, ¿no? No siempre va a poder ser en la fecha que uno quiera. Riego y fertilización localizado. Esto es clave, que hoy en día hay muchos planteos vitícolas que tienen riego tradicional y fertilización general en todo el suelo, lo que hace que estemos fertilizando y regando todo el suelo. Eso genera crecimiento de maleza por todos lados y lógicamente la competencia no es bastante pareja, entonces no estamos beneficiando a nuestro cultivo. Por el contrario, si tuviéramos riego y fertilización localizado, nosotros estamos maximizando las condiciones en el bulbo húmedo a mi cultivo y toda la zona donde no llega la humedad y tampoco la fertilización, las malezas crecen a velocidades menores, se propagan a velocidades menores, el desarrollo final es mucho menor, entonces me va a dar tiempo para ir controlándolas. Bien. Coberturas vegetales, elección de especies y variedades a sembrar y plantar, empleo de semilla de calidad sin contaminantes. Las coberturas vegetales hoy en día son planteos de sembrar algún verdeo en el interfilar, con varios beneficios, principalmente mantenimiento del suelo, disminución de la temperatura del suelo, evitar la erosión, y también estoy poniendo un cultivo secundario, llamémoslo, que es el verdeo, que me compite con las malezas. Por lo tanto, las malezas van a tener un competidor. Y yo en ese verdeo tengo que hacer determinadas prácticas que me favorezca el verdeo y no me favorezca las malezas. Por ejemplo, en el verdeo, en el interfilar, pasar una desbrozadora, o una desbrozadora es una cortadora de estas, como si fueran de pasto, imagínense, pero grandes. No sé si las han visto en los cultivos. Se llaman desbrozadoras. También se usa para triturar sarmiento, bueno, tienen varias opciones.
donde yo corte este verdeo como si lo estuviera segando, y de esa manera el verdeo genera un renuevo y la maleza anual que yo he cortado la voy a ir eliminando. Y bueno, donde tengo malezas perennes, tengo que evaluar qué maleza perenne tengo, qué verdeo, a ver si puedo usar algún producto selectivo para el verdeo. ¿Bien? Problema del verdeo, el riego. Es por ahí complicado mantener el verdeo en el medio con un riego por goteo y demás. Pero bueno, hay varias estrategias. Distanciamiento entre hileras de cultivo permite el desmalezado mecánico. Lógicamente, por ejemplo, hay cuarteles tradicionales que están a 1,80 m por 1,80 m, que difícilmente entres con un tractor. Son muy pocos los tractores que pueden entrar en un marco de plantación de 1,80 por 1,80. Ya en 220 por 220 ya tenés un poco más de espacio, y después los distanciamientos se han ido adaptando a la mecanización. Entonces hoy tenemos muchos cuarteles que están a, por ejemplo, 250 por 2 o 3 por 150. Entonces en el espacio más amplio es el lugar donde transita toda la mecanización, y en el espacio entre plantas, que es acortado, no se circula, ¿no? Bueno, quiero ver si estoy solo. No, todavía no se van. Perfecto. Ok, bueno, hemos visto lo más común de los controles físicos, los controles culturales, ¿bien? Ahora vamos a ir al control, al control químico, que vendría a ser una última opción. Después de haber por lo menos intentado hacer las anteriores, ¿no? Control químico, obviamente con herbicidas, que se pueden empezar a utilizar desde la preparación del terreno en el inicio, como así también durante el cultivo, son las opciones. ¿Cuáles son las ventajas que me van a permitir, o sea, que me trae el uso de un herbicida? Me permite el control de las malezas donde no es posible realizarlo por otros métodos, normalmente en la línea de plantación, ¿bien? Estamos diciendo, hoy en día, prácticamente, todas las variedades, los sistemas de conducción, las estructuras van tendiendo a que en la línea de plantación no se pueda cruzar, ¿bien? Pues tenemos el caso de las viñas, tenemos el caso de los marcos de plantación que les comentaba recién, donde en la línea no se puede pasar ningún implemento mecánico ni nada. Entonces no queda otra opción en ese, llamémosle, medio metro de ancho a 1 metro, dependiendo de varias cosas, por el largo de la línea, es lo que llamamos la línea de plantación. Ahí, en muchas situaciones, no queda otra que colocar un herbicida. Si bien hoy, en la actualidad, hay tecnología adaptada para hacer control mecánico en la línea, ¿bien? Que son determinados implementos que van adaptados en el tractor, en la parte delantera o en la parte trasera, donde el implemento tiene un movimiento lateral, llamémoslo. Imagínenselo que el tractor va avanzando en la línea y tiene el implemento atrás. Este implemento lo que hace es moverse hacia los costados, y lo que le permite ese implemento es esquivar los postes y los troncos de las plantas para poder ingresar con es como una fresada. La fresadora es un implemento que me genera un movimiento de suelo muy superficial, prácticamente es una raspada, ¿bien? Para que se entienda. Entonces estos implementos lo que hacen es ir raspando la zona de la línea central, y cuando viene el tutor o la traba o el tronco de la planta, estos se vuelven a abrir, ¿bien? Con algunos sensores, tienen algunos sistemas. Espero se haya entendido. Hay varios videos en internet. Puedo mover y hay gente que lo tiene. El problema de esto es el tiempo, ¿no? El tiempo para hacer, estoy hablando de escalas grandes, ¿no?
el tiempo de este tipo de labranza es lenta. Y el tiempo de control de este tipo de labranza es con poco perdurable en el tiempo, poca residualidad, porque estoy cortando y vuelve a salir. Por lo contrario, el herbicida no. Depende del herbicida, ¿no? Reduce el número de operaciones de laboreo, independizándose del momento crítico para realizar las tareas de operaciones. Por lo tanto, esto también tiene que ver con lo que hablábamos recién. Probablemente con dos aplicaciones, dos pasadas o aplicaciones herbicidas en esta línea central, puedo llegar a cosecha dependiendo del grado de maleza y la maleza. Y probablemente si hago control mecánico, con dos pasadas no esté llegando a una cosecha sin maleza, ¿no? Y probablemente no puedo manejar este momento crítico de las tareas, de las operaciones que habla de estar cerca de cosecha y tener maleza. Reduzco la compactación de suelo, esto entre comillas, porque depende de la máquina que utilice para hacer aplicaciones. Si estoy hablando de aplicaciones con mochila, sí, pero si estoy hablando de tractor, hay que ponerle entre comillas. Se reduce la incidencia de la mano de obra en los costos de cultivo. Esto va a depender de la velocidad en la cual yo realice mi control con herbicidas. Si yo, por ejemplo, o sea, es una ecuación, ¿no? Si con una persona, un tractor y una máquina hago 5 hectáreas por día con herbicida, y con un tractor con un implemento mecánico hago 2,5 hectáreas por día, obviamente el costo de mano de obra va a ser el doble en el laboreo mecánico. Si no hay dudas, me van parando, ¿eh? Yo le meto y por ahí me voy y no paro más. Pero les pido que por favor, cualquier duda, paren. Permite mayor flexibilidad en el manejo del cultivo. Esto tiene que ver, creo yo, con los tiempos que permite el control del herbicida. Por ejemplo, si yo pongo un herbicida post-emergente, que la planta no la está, un post-emergente sistémico, que la planta no la estoy cortando como una mecánica, sino que la estoy eliminando de raíz, los tiempos para volver a tener una infectación importante van a ser mayores, van a transcurrir un tiempo que esto me flexibiliza el manejo del cultivo. A ver, si tengo que hacer, ejemplo, una labranza de atar troncos, una tarea de atar troncos, reemplazar madera, reemplazar alambre, empezar con un tratamiento de bioestimulante en floración, XXX. Y yo además de eso tengo que estar pensando en controlar maleza mecánicamente cada 15 días, obviamente la flexibilidad en el manejo del cultivo va a ser menor. Ahora, si yo aplico un herbicida y dentro de 30, 40, 50 días lo tengo libre para hacer todo esto que estoy hablando, estamos con una flexibilidad mayor. A eso se refiere con flexibilidad. ¿Cuáles son las desventajas? Daño a plantas no blanco. Es muy común las intoxicaciones en vid. Es clave eso, típico. O a un cultivo vecino. Bien. Residuos en el suelo, hay que tener cuidado con primero genera un residuo, después podemos discutir si es grave, si no es grave, si es insignificante, si hay una degradación total, depende del herbicida, pero bueno, eso se discute. Pero sí, residuos en el suelo para la vid, hay que tener cuidado, y para cultivos que yo quiera hacer en la línea, bueno, hay que tener esto en presente, y la contaminación ambiental que genera el uso de herbicidas. De todas maneras, está empezando a haber investigación vinculadas a el uso de herbicidas orgánicos. Aunque les parezca raro, hay algunos aislados orgánicos que tienen capacidad de herbicida. Yo los he probado, estamos en desarrollo.
la verdad que son muy útiles, pero bueno, como todo lo orgánico tiene algunos cuellos de botella, que son las cantidades, las dosis por hectárea son muy elevadas y un poco difícil de poner en la práctica. Pero bueno, es todo parte del desarrollo y de las nuevas cosas que se vienen. Bien. Acá hablamos de malezas perennes, las podemos ver en las fotos. Esta foto me da para una pregunta. ¿Ustedes se podrían dar cuenta si la maleza que está seca ahí, no en la foto, sino en el campo, está seca por un herbicida o es por causa del frío? ¿Se podrían dar cuenta? Es una pregunta. Y no voy a avanzar hasta que me la conteste. Así que yo los voy a esperar. Yo no, por lo menos, no me daría cuenta. No, bueno, ya sé, les va a hacer falta práctica, pero técnicamente, y más con la pandemia menos, porque no hemos visto nada, pero técnicamente no hace falta que ustedes hoy me digan, sí, yo me doy cuenta. Pero ¿habría alguna manera de darse cuenta? Esa es la pregunta. Y que el herbicida provoque algún tipo de mancha en particular. Esas malezas son perennes, por lo tanto el sistémico va a actuar en la totalidad de la planta, no vas a tener eso, es sistémico. Y si te manchas con otro tipo de producto, quiere decir que la aplicación fue mala. ¿Bien? No sé si se entiende. Cerrando un poco y observar los órganos subterráneos, a ver si hay alguna descomposición. Me imagino que una helada... sí, pero eso es correcto. Es correcto, pero yo les podría decir que no hace falta la pala para darse cuenta en algunas situaciones, las más comunes. ¿Qué pasa cuando yo no aplico algún tipo de herbicida? Hay algo que lo hemos visto, o sea, está escrito. Profe, yo creo que se puede dar cuenta porque cuando una vez que aplico el herbicida es todo uniforme, La el helada secado, también. digamos, de las malezas. La helada también, cuando la helada es fuerte o cuando va a un terreno que no es que esté helado, sino que está la maleza seca por el agua, también es uniforme, ¿bien? Cuando yo aplico un herbicida determinado, a ver, yo puedo darme cuenta si he aplicado un glifosato o he aplicado un regulador de crecimiento. ¿Los puedo diferenciar de alguna manera en la aplicación? Posterior a la aplicación. ¿No se acuerdan la sintomatología? Que en algunos casos la mencionamos, en algunos grupos herbicidas. Bueno, a ver, se la voy a dejar pasar porque estamos en el final del semestre, así que tal vez están medio saturados. Cada tipo de herbicida tiene una sintomatología particular, ¿bien? Y por lo general los herbicidas sistémicos que se usan en nuestra región tienen el síntoma típico de la epinastía, ¿bien? Que lo han leído, la epinastía está en la parte herbicida y maleza. La epinastía es el curvado de la parte apical de la maleza, que se dobla hacia abajo, ¿bien? Me genera un rulo. Y si es un regulador de crecimiento, me genera mucho enrulamiento de la maleza, una torsión, digamos. Por lo tanto, si yo voy a ver malezas, no es tan fácil de darse cuenta, pero el que ya tiene una cancha se puede dar cuenta si la maleza, por más que esté seca y muerta, si la parte aérea está disponible para observar, se puede dar cuenta que hay una epinastía de manera muy fácil. Si nosotros tuviéramos forma de verlo en campo, se los mostraríamos. Entonces te puedes dar cuenta si fue muerta por un herbicida o fue falta de agua o helada, ¿bien? A eso me refería, ¿bien? En este caso, por ejemplo, el Cyperus no está muy buena la foto, pero tiene una leve epinastía, ¿ven? Acá la hoja está como doblándose. Y si son observadores,
y se acercan a la pantalla de la computadora o el celular, acá donde yo les pongo el cursor, van a ver, yo ya me doy cuenta, bueno, acá hay algo verde y acá hay algo seco, o sea que evidentemente ha sido una aplicación herbicida. Pero acá pueden ver, acá, yo les muestro con el cursor, espero que se vea, un ápice totalmente doblado. Acá hay otro, totalmente doblado hacia abajo. No sé si se van dando cuenta. Hasta las mismas hojas se doblan. Acá hay otro, ¿ven? En algunas malezas es más fácil. Por ejemplo, en Wedelia, en Chiquilla, es muy fácil de verlo, ¿no? Entonces ahí se puede determinar que ha sido un herbicida. Era una foto que estaba bueno para explicar eso. Bueno, acá volviendo a la diapositiva, les comenta que el principal momento de aplicación de un glifosato para malezas perennes es en plena floración, ¿no? Que es cuando más movimientos fotoasimilados hay respecto a la translocación del herbicida, ¿no? Bueno, cuando he decidido aplicar un herbicida como método de control químico, tengo que elegir el producto, ¿no? Y yo para elegir bien un producto, en algunas situaciones es mucho más fácil que en otras, ¿no? Pero para elegir un producto tengo que tener el problema de malezas correctamente identificado. Esto hace referencia a qué maleza tengo, cómo la tengo, si la tengo en manchones aislados, si la tengo en todo el cultivo, y en qué estado está. ¿Bien? Después, en función de eso también tengo que saber, dependiendo del producto, qué tipo de suelo tengo para determinadas situaciones y cuál es la oportunidad de control que yo tengo, ¿no? Para eso va a depender la elección del producto y la dosis que voy a utilizar. Después pasamos a el tipo de aplicación. Si voy a usar un determinado equipo y este lógicamente tiene que estar calibrado, como lo vieron en los ejercicios de calibración. Y la aplicación hay que definirla, si la voy a hacer en banda, si la voy a hacer en cobertura total. De todo esto va a depender la elección del producto. ¿Bien? Cuando yo elegí el producto, o dentro de ese proceso de selección, tengo que ver que el producto tenga registro para el uso en el país, o que el producto esté registrado en el país donde yo voy a destinar mi producción, que sean respetados los tiempos de carencia, los límites máximos de residuos, que se cumplan todas las medidas de precaución para el uso de los plaguicidas, como ya lo hemos visto, uso del equipo de protección personal, que la gente esté capacitada y demás. Todo eso es clave para hacer un correcto uso del producto. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Ven el cultivo y ven la maleza. En esta situación, ¿qué podría hacer yo desde el punto de vista de productos? ¿Se ocurre algo? Hablando en general. ¿Qué tipo de productos sería? Obviamente con esta imagen, no hay que recoger todo el lote, pero ¿qué se podría hacer acá? ¿Se acuerdan algo herbicida o que se animen a tirar algo y se equivoquen? No es problema. Y ahí, por el tipo de maleza, aplicar algún herbicida sistémico. Por el tipo de maleza. O sea que me está diciendo que la maleza es perenne, lo correcto, y que tengo que aplicar un herbicida sistémico, lo cual es correcto. Ok, venimos bien. Dentro de esos herbicidas sistémicos, porque tengo una maleza perenne, ¿qué familia o qué tipo de producto se les ocurre? ¿Cuál sí o cuál no? ¿Y la aplicación de glifosato? ¿Qué sería posible? ¿Qué problema tendrías con glifosato?
en loto. Vos, creo que está hablando Natalia, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok. Los otros chicos también pueden opinar. Esto es un ida y vuelta. ¿Quién dice que está de acuerdo con eso? ¿Quién no? ¿Y por qué? Yo creo que glifosato no, por lo que no es selectivo. Podría afectar a nuestro cultivo. Correcto. Eso Pero es tal ¿hace cual. dirigido? Sí, pero con el tamaño de maleza que tenés, es prácticamente la parte que decía el momento oportuno. Glifosato, en esta situación ya no es el momento oportuno por el tamaño de la maleza, ¿entendés? O sea, si vos querés hacer una buena piende, si yo hubiera empezado muy temprano, en el momento oportuno justo, supongamos con malezas de no más de 10, 20 o 30 centímetros, no hubiera tenido problema con el riesgo al cultivo. En esta situación sí tenés riesgo al cultivo. Igual después hay que ver cada situación en particular. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Descartamos glifosato. Quizás un graminicida. Bien, ¿por qué sí y por qué no? Un graminicida, defendémelo. ¿Qué ventajas respecto a los problemas que recién hablamos? Que no afectaría a mi cultivo, por ejemplo. Pero no Correcto. sé si se usaría en este caso por el tipo de maleza. El tipo de maleza es una gramínea. ¿A qué te referís con el...? Por lo que es una maleza perenne. ¿Y los graminicidas actuarían bien o no? ¿Se acuerdan qué tipo de translocación tenían? Si no se acuerdan, no importa. Si no le estoy tomando un examen final, lo que quiero es hacerle razonar un poquito, que esto es lo que les va a pasar en la calle. No les van a preguntar, ¿de qué familia es el aloxifop? No. Es más, el productor ya en esta situación ya sabría qué hacer, independientemente del técnico. Bueno, correcto. El graminicida es la opción correcta. Es un producto sistémico, cilemático y flomático. Es selectivo para la mina, por lo tanto a la vid no le va a hacer nada. ¿Ok? Tal vez el momento no es el ideal porque estamos ya en floración un poco avanzado y los graminicidas en plena floración no funcionan, pero sería una opción. ¿Cuál sería la desventaja del graminicida en esta situación? El porte de la maleza. Sí, el porte que tiene que ver con el tema de floración, sí, no es lo ideal, lógico que hubiera sido mejor, oportuno hubiera sido antes, pero ¿hay alguna otra desventaja a la hora de usar un graminicida en esta situación? Que tengan en cuenta todo el cuartel. ¿Qué puede pasar si nosotros nos ponemos a caminar en esa línea? ¿Qué podemos encontrar? Puede que hayan otro tipo de malezas que no les va a afectar. Correcto. Puede que no. Seguramente hayan otras malezas dicotiledóneas. Bien. Que lamentablemente no las vamos a controlar. Pero bueno, ahí está la decisión de todo lo que veníamos hablando. Si voy a hacer una para atrás. Si nosotros tenemos un problema identificado, decimos, che, el principal problema es cañota, y está en un tamaño y en una densidad de población elevadísima, por lo tanto, las dicotiledóneas que me queden no me interesan. A mí me interesa hoy cañota, aparte estoy cerca de cosecha, o sea, solo quiero controlar cañota. La oportunidad y el tipo de suelo depende de un preemergente, ¿no? Pero la oportunidad es decir, che, para el tamaño de la maleza me va a funcionar, sí, me va a funcionar, es un herbicida sistémico. Entonces decido hacer un graminicida con la desventaja de lo que ya sabemos, pero ahí está la decisión. ¿Y se les ocurre algún otro tipo de control químico, aparte de un graminicida? ¿Algún otro tipo de herbicida?
Y alguno que sea selectivo para vid, en este caso. Y es que no vas a tener selectivo para vid, para controlar eso no tenés. ¿Qué pasa con el uso del paraquat en esa situación? ¿Se acuerdan del paraquat? De paso ya vamos tocando el tema herbicida, que ya nomás lo vemos y nos queda. ¿Lo usarían? ¿No lo usarían? ¿Se acuerdan del paraquat o no? ¿Era sistémico? ¿Era de contacto? Bueno, apagan y prenden los micrófonos con unas ganas de contestar, pero no lo saben. Es de contacto. Es un producto netamente de contacto que, si yo tengo que aplicar un herbicida netamente de contacto en esta situación, ¿sería bueno? ¿No? ¿Por qué lo aplicaría? ¿Por qué no lo aplicaría? Bueno, tan tímidos y tímidas. Sí, profe, pero en una aplicación dirigida, ¿o no? Sí, pero bueno, una aplicación dirigida de un producto de contacto en esta situación, si bien es arriesgado porque la maleza está elevada, pero si yo tengo una deriva de un producto de contacto en la vid, no va a ser tan grave como si tengo una deriva de un producto sistémico, ¿se entiende? O sea, si yo acá tengo que aplicar un producto de contacto y tengo que levantar un equipo, está bien, me puede tocar algo, pero no va a ser tan grave como un herbicida sistémico, ¿no? Pero de todas maneras, ¿por qué no estaría bien aplicar un producto de contacto? Porque es una maleza perenne. Correcto. ¿Por qué una maleza perenne? O sea, puedo tener un control parcial, llamémoslo, y al cabo de una semana tengo un rebrote y tengo de vuelta la maleza. Bien. Bueno, acá habla un poquito de absorción de herbicidas aplicado a la parte aérea. Esto ya lo hemos visto. Habla de la cutícula, habla de las condiciones ambientales, de la calidad del agua de pulverización. Todo esto está en herbicidas, está todo esto. Esto también habla del volumen de aplicación, de las pastillas. Todo esto lo voy a ir pasando. Acá un poquito habla de la densidad mínima de gotas por centímetro cuadrado, que lo vieron con Fernanda también, en función de lo que voy a usar, si es un herbicida, si es un preemergente, si es un producto de contacto sistémico. Bien, acá tienen una idea. Y para ir terminando lo que es malezas en vid, que hemos visto todo y ahora vamos a hablar un poquito de los productos, tenemos el tema de qué drogas tenemos. Acá esto es un resumen y habla de si tienen registro o no tienen registro. Pero bueno, algunos se colocan como opciones de control y que no quiere decir que en un futuro cercano estén registrados, ¿no? Bueno, acá tenemos productos usados en otro cultivo, como el diurón y el linurón, que pueden ser usados como podo emergente o preemergente. Acá tenemos tres productos registrados para el cultivo de la vid, de familias diferentes, que tienen una capacidad de control de preemergencia fabulosa, que es el flasasulfurón, el flumeoxacin y el indaciflán. Son productos que los hemos visto en la materia. Vamos a poner el pendimetalín también en lo que estamos hablando de los residuos. Y son herbicidas preemergentes. Los preemergentes en vid son muy poco utilizados, pero me parece una herramienta muy útil a la hora de tener un tiempo largo de control en la línea de plantación y sobre todo en plantaciones donde el cultivo todavía no tiene un desarrollo de sombra importante. Entonces, todo este tipo de drogas pueden ser utilizados en ese momento, ¿no? Y en post-emergencia tenemos lo más habitual, que es el uso de glifosato por su
utilidad es muy usado. El uso de paraquat, que lo mencionábamos en ciertas situaciones, sobre todo cuando tengo malezas anuales, de porte chico anda bastante bien, o para hacer un desmalezado rápido porque no tengo tiempo, bueno, es una opción. Bromoxinil, poco utilizado, pero una herramienta útil para el control de malezas, tiene una actividad de contacto con cierta efectividad comparado con el paraquat. Después tenemos oxiflorfen, que tiene la posibilidad de hacer un control de post-emergencia y de preemergencia. También usado parcialmente en vid, no tiene mucho uso. Estos dos prácticamente no están en uso, no tienen tampoco mucho sentido, rimsulfuron y glufosinato de amonio. Y bueno, acá entramos a los graminicidas, ponemos un graminicida registrado, que es el cetoxidin, que sería el producto elegido a la hora de hacer la aplicación en la situación que veíamos anteriormente en la foto, ¿no? Bueno, acá habla de cada uno de los productos. Repasamos un poquito lo que es el uso del glifosato en vid, al ser no selectivo en plantaciones jóvenes, donde todavía no tengo Shitidomis, que me permita 3 años en adelante para que la Shitidomis proteja la absorción del tallo. Sí o sí tengo que usar el uso de lainas, que son estos plásticos que se ven acá, que recubren a la vid de la aplicación del herbicida, y también me protegen en cierto daño de algunos animales, como pueden ser las liebres, que me suele comer brotes de la planta. Entonces, bueno, también se protegen en algunas situaciones de eso. Y hago el uso de el herbicida glifosato con pantalla. Pueden ver acá el tractor con un equipo de pantalla que protege de que el herbicida no sea dirigido a la parte aérea por una brisa, por una deriva, ¿no? Para comentar las fotos. Acá tengo, por ejemplo, otras polainas, ¿no? Esto es en viña. Con alguna aplicación, acá hay cañotas, hace una aplicación de un sistémico. Acá también tengo 2 fotos típicas de la aplicación de un herbicida sistémico. Pueden ver el resultado final. Acá el tiempo de control es mayor que un mecánico, ¿no? Lógicamente. Están las dosis, todo este material les quedará, están los tipos de glifosato, ya lo hemos visto un poquito la toxicidad del glifosato. Los graminicidas también ya lo hemos visto, toda esta parte. Los reguladores de crecimiento, el daño que generan, acá podemos ver un típico daño de pinastía. Esto es lo que yo les decía, que genera en la maleza un daño de un herbicida determinado, como los reguladores de crecimiento. Pero acá hay riesgo de intoxicación por la volatilidad que tienen estos productos. Acá tenemos más daños. Otros daños de fluoxipir. Acá algunas derivas de glifosato, fluoxipir, que hacen un detenimiento del crecimiento, brotes con entrenudos cortos, clorosis, engrosamiento de tallo. Bueno, hay varias situaciones. Bien, bueno, y para terminar un poquito el tema de la resistencia, que no nos vamos a meter en el tema de resistencia, pero lo vamos a pasar porque lo tienen en otra. Pero para hablar un poquito de la resistencia a las malezas, nosotros relativamente usamos herbicidas de manera menos frecuente que en otros tipos de cultivo, por lo tanto la resistencia no es mayor, pero sí en vid se hace un uso y abuso de glifosato. Se están empezando a ver algunas situaciones como sorgo Alepo, donde el glifosato ya no controla, con Isa bonaerense, y bueno, entonces, por lo tanto es útil empezar a usar otro tipo de métodos de control de herbicidas, rotando herbicidas o utilizando preemergentes, que normalmente no se hace. Bueno, y para minimizar esta resistencia, hay otras cosas, aparte de rotar herbicida, como son controles culturales o preventivos, que ya lo hemos visto, de utilizar abonos verdes, limpiar la maquinaria, de usar desmalezadoras, ¿bien?
y derrotar y mezclar herbicida, que era un poquito lo que hablábamos recién. Bien, eso sería la primera parte, o sea, la parte de herbicidas en vid, que después les vamos a pasar un archivo escrito en Word de manejo de malezas en frutales y olivo, que es muy similar a lo de vid, pero bueno, para que les quede escrito y sobre todo tengan para el final, ¿no? Para poder leer algo con más contenido. Pero bueno, realmente el control de malezas en vid y en frutales, les diría que no es tan complejo como lo puede ser en horticultura, ¿bien? Porque tenemos espacios más grandes, podemos hacer uso de controles mecánicos en determinados momentos, y al no haber rotación de cultivos, me permite mantener mi nivel bajo de maleza, ¿bien? Así que con un manejo adecuado puedo lograr en el tiempo hacer un stand de malezas muy bajo, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda de herbicidas, o sea, de control de malezas y manejo de herbicidas. Si no hay dudas, vamos a tomarnos un recreo. Bueno, profe. ¿Les parece a las 1:40? ¿Les parece? Largamos a las -20, ¿bien? Bueno, profe. Bueno, profe. Ok.